8:56, seguimos platicando con el doctor David Gustavo Rodríguez Rosario, secretario de Desarrollo Económico y Turismo, que está aquí con su parte de su equipo de trabajo. Antes de la pausa hablábamos sobre esta polémica de si es o no positivo para un estado, en particular la inversión de, pues en este caso de los chinos. Así es, Chuy. Hablábamos de estrategia y precisamente la estrategia consiste en primero saber dónde estamos y después qué queremos. Y a quienes invitemos a hacer negocios con nosotros, los invitamos a lo que nosotros queremos. Nos interesa la inversión extranjera directa porque hemos registrado números muy bajos en los últimos años. Tabasco históricamente ha sido un destino pobre en inversión extranjera. Eso nos tomará un tiempo cambiarlo, pero estamos trabajando. Decía, debemos saber dónde estamos y qué queremos. Entonces, invitar a los chinos, a los holandeses, a quienes quieran, pero a generar empleos para la gente local, negocios para nuestras empresas y además ver la parte de calidad. No queremos que aquí en Tabasco se asiente una empresa china que pueda generar empleos, pero que estos empleos sean de la calidad que se ve en algunas partes de su país, ¿no? Queremos buenos empleos para los tabasqueños. Bueno, para empezar se tienen que supeditar a nuestras leyes, ¿no? Por supuesto. Y somos atractivos como destino de inversión. ¿Por qué? Dicho de manera simple, porque en Tabasco hay mucho por hacer y mucho por corregir. Comparativo con lo que gana un trabajador chino de salario mínimo a lo que aquí se paga, ¿cómo estamos? Bueno, es que los salarios chinos son de los más bajos del mundo. Ahí hay gente que trabaja por $1 o menos al día, que es el umbral de pobreza de acuerdo con agencias de desarrollo internacionales. ¿Pero tienen un salario mínimo o no? No, ahí el salario lo pone el gobierno y diferencia por región. Dice aquí necesitamos desarrollar, necesitamos empleo barato, entonces aquí el salario cuesta $1 al día. Y vámonos. Es un sistema distinto al nuestro, por supuesto. ¿Qué buscamos en Tabasco? Buscamos que el negocio que se puede hacer aquí se refleje en salarios, que no se lo lleven todo. Sí se puede hacer, porque a ellos les resulta un buen negocio, aún pagando buenos salarios aquí, por muchas razones, nuestra ubicación geográfica, la atracción de la industria petrolera, y porque decía, hay muchas cosas por hacer. Si pensamos en el campo, el gobernador se ha referido a 3 grandes ejes. La recuperación del campo, después replantear nuestra relación con Pemex para verlo como cliente, hacer negocios con esta empresa. Ahorita hablamos de eso, por cierto. Y 3, la modernización, donde él ubica proyectos como el de la Ciudad del Conocimiento. Entonces sí hay mucho por hacer aquí. Las economías como la nuestra son las que registran una tasa de crecimiento mayor comparado con otras, o cuando menos potencialmente hablando, precisamente porque debemos hacer muchas cosas. Y hay inversión. No creo que hayamos crecido mucho los últimos años. En los últimos años no, pero sí podemos crecer mucho. Por las razones que decía, que hay mucho por hacer. Lo voy a plantear de esta manera. Si uno va a Europa, en Europa Occidental, estoy hablando de Holanda, de Alemania, de Luxemburgo, encuentra uno que ya hay muchas carreteras, están en buen estado, hay muchas empresas, hay parques, hay muchas cosas. Es difícil pensar en algo nuevo, es más, hay saturación, hay alta densidad de empresas, ya no encuentra un espacio donde ponerse. Aquí hay espacio, hay población desocupada, sobran las oportunidades. Entonces, hay inversión que se está yendo a África, porque en África también hay mucho por hacer. No nos estoy comparando, pero lo estoy ilustrando. Las oportunidades, pero faltan las facilidades. Faltan las facilidades, esa es parte de la estrategia que estamos definiendo, y falta precisamente que nosotros sepamos cómo vender a Tabasco como destino de inversión, poniendo información junta. Voy a dar otro ejemplo. Recientemente tuvimos reunión con un directivo de un parque industrial, no voy a decir el nombre, pero fuimos a un parque industrial y él nos presentó sus argumentos para atraer clientes a su parque. Uno de los primeros... ¿Este parque aquí? Aquí en Tabasco. Entonces él nos presentó sus... No es muy difícil adivinar qué. No es muy difícil, pero bueno, sigo con el ejemplo. Él nos dijo, uno de los principales ventajas que tenemos en el parque es nuestra cercanía relativa con el puerto Dos Bocas. Y nos habló de lo que se hace ahí. Entonces nosotros preguntamos, está bien, ¿qué líneas de negocio tiene el puerto Dos Bocas? ¿Qué planes de negocios tiene el puerto? ¿Qué empresas están ya ahí? Y encontramos
que este directivo no tenía tanta información sobre lo que sucede en Dos Bocas. Ese es uno de los problemas que debemos solucionar. Que cuando llegue alguien a hacer negocio a Tabasco, así sea que vaya al puerto Dos Bocas, o a un parque industrial, o a una oficina de gobierno, ahí se entere de todo lo que está pasando, tenga toda la información y le digamos, las líneas de negocios que hay, las oportunidades de negocio que hay en el parque son estas, en el puerto son estas, en este otro lado son estas. Que tengamos esa información en un solo instrumento. Esa es una parte de la estrategia. Hay otra parte que es de orden estructural, por ejemplo, nuestro marco regulatorio. Somos de los estados más rezagados en ese tema, es decir, en cuanto a qué tan fácil es hacer negocios. Me encontré en la Secretaría una unidad de mejora regulatoria olvidada, que es precisamente la instancia que se ocupa de este tema. Mientras que en otros estados, como Estado de México, plantean la creación de una comisión de mejora regulatoria como la federal, y en estados como Colima hay una excelente coordinación entre el gobierno del estado y ayuntamientos para que sea fácil hacer negocios. Estamos hablando de apertura rápida de empresas, estamos hablando de un registro de negocios, nuestro registro de inversión en Tabasco también está subdesarrollado, entonces estamos trabajando en eso. Estas son condiciones de orden estructural, vamos a presentar una agenda legislativa, cuáles son las leyes que hay que mejorar. Hay una parte que es de modernización de la administración pública, los catastros municipales necesitan modernizarse, es difícil en muchos municipios de nuestro estado pedir información. Si uno quiere comprar un terreno para poner una empresa, es difícil a veces si quiere saber quiénes colindan, hacer la rectificación del perímetro, todo eso. Entonces son muchas cosas, desde acceso a información, mejorar el marco regulatorio, saber cuáles son nuestras ventajas y proyectos estratégicos que tenemos, como el desarrollo del tercer tren de generación eléctrica en la planta de Nuevo Pemex. ¿A los chinos a qué se les invitaría? A los chinos se les invitó a que hagamos alianzas estratégicas en materia de tecnología. ¿Por qué? Porque nuestras empresas locales quieren hacer más negocios en la industria petrolera y hay dos obstáculos principales que le impiden hacer negocios. Uno es la falta de acceso a tecnología. Vienen empresas extranjeras que tienen tecnología para exploración, por ejemplo, y nosotros no tenemos, o es muy caro para nosotros. A través de alianzas estratégicas con empresas como pueden ser chinas, podemos sortear ese obstáculo, asociarnos con un socio tecnológico. El otro obstáculo es el de financiamiento. Ahora, hace un momento hablábamos precisamente cuando mencionabas lo del petróleo, que Tabasco podría coproducir energía eléctrica con Nuevo Pemex, allá en Nuevo Pemex más bien. ¿Cómo sería esto? Así es, actualmente en la planta de Nuevo Pemex hay dos trenes de generación eléctrica. Trenes se le llama a los módulos. Cada uno de estos trenes potencialmente produciría 150 megawatts. Los 300 que hay actualmente disponibles en la planta van a ser para Pemex exclusivamente. Es un proyecto que emprendió Pemex para sus actividades como empresa y que le representa una disminución de costos porque esa generación es más eficiente, es decir, es más barata la electricidad. ¿Qué nos interesa a nosotros como gobierno del estado y en qué estamos trabajando por instrucciones del gobernador Núñez? Precisamente en desarrollar el tercer tren teniendo nosotros el liderazgo. ¿En qué consiste este proyecto? Conformar una sociedad de autoabastecimiento que encabecemos nosotros como gobierno del estado y a la que invitemos empresas a sumarse. Es decir, nos vamos a asociar, vamos a pensar el gobierno del estado, gobiernos municipales y 10 empresas que son grandes consumidores de electricidad. Empresas asentadas en Tabasco, empresas que se podrían asentar en Tabasco, que no están actualmente, o empresas que no están en Tabasco, pero que les interesa la electricidad barata, porque la electricidad, por supuesto, se puede enviar a otros lados. Entonces, nos asociamos, generamos o desarrollamos el tercer tren, el tercer módulo, con la empresa que ya hizo los primeros 2 módulos de generación eléctrica y tenemos 150 megawatts para consumo propio y bajo un costo que es mucho menor que el que se puede contratar con CFE. ¿Qué significa esto para nosotros? Mucho, porque en primer lugar se reduciría el gasto del gobierno en electricidad. En todos los ayuntamientos prácticamente el segundo rubro de gasto más importante después de salarios de nómina es el recibo de la luz, como decimos comúnmente, es decir, el pago por electricidad.
Entonces bajaríamos ese costo, bajaríamos el costo del gobierno del estado, el gasto que le representa a los gobiernos la electricidad, y crearíamos lo que los economistas llamamos espacio fiscal, es decir, un margen más de dinero, ese ahorro que podemos utilizar en otras cosas. ¿Qué tan cercano está eso? ¿Qué tan posible es? Está muy avanzado ya en la primera etapa de la planeación del proyecto, es decir, en la etapa de acuerdos con Pemex, acuerdos con la empresa que desarrolla la planta, y ya hemos tenido acercamiento con quienes formarían parte de la sociedad. El horizonte para que se logre esto es de 4 años, posiblemente menos. Pero ¿qué importancia tiene esta? Me voy a referir a la segunda, porque ya hablé de la disminución en el gasto del gobierno, pero no es solo eso. Es también un argumento muy claro, concreto, para atracción de inversión. Yo puedo ir, si consolidamos esto con una empresa ahorita a Corea, a Singapur, y decirles, ven a Tabasco. ¿Qué encuentras en Tabasco? Pues industria petrolera que está creciendo en actividad, encontramos población joven, encontramos espacio, encontramos una economía donde hay mucho por hacer, entonces hay mucha rentabilidad de proyectos de inversión. ¿Y cuáles son tus factores de competitividad? Bueno, pues para empezar, tengo la electricidad más barata, regionalmente hablando. Entonces, esto por supuesto animaría a las empresas. Más aún, no tenemos que esperar a tenerla. ¿Qué capacidad de abasto tendría la generación de energía eléctrica esta, de la que te refieres? Según nuestras estimaciones, el consumo de electricidad, para que tengan una idea, de los gobiernos, los ayuntamientos, está entre 15 y 20 megawatts. Nosotros tendríamos disponibles 150. O sea que también podría ser para la población. No. Eso es un esquema que se tiene que valorar, pero inicialmente es como un argumento de atracción de inversión y para bajar el gasto del gobierno. Sí se podría introducir un subsidio, habría que estudiar los mecanismos para la población que lo requiera. Interesante. Oye, a ver, cuéntanos ahora. Centro de convenciones. Que si sí se hace, que no se hace, que aquí, que allá, que adaptamos, que vendemos, que compramos. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Estamos analizando las propuestas de los empresarios, que son varias. Tuvimos un desayuno con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco, y en ese desayuno hablamos de ese tema, entre otros. Ellos propusieron varias alternativas. Una es ampliar el centro de convenciones actual. Ahí requeriría utilizar inmuebles que están aledaños y que son del gobierno, o algún otro espacio que está disponible, que estaba en comodato una empresa y que se liberaría próximamente. Esa es una alternativa. Otra alternativa es construir un centro de convenciones nuevo, que implicaría estudiar su ubicación, el modelo, etcétera. Hay proyectos. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Escuchando precisamente a los empresarios. Ya agendamos una serie de reuniones. ¿Dejó proyecto el gobierno pasado? Yo he escuchado de un proyecto, pero no lo he visto. Los empresarios, ellos tienen los proyectos. No sé si es el mismo. Había también rumor sobre este tema. Me dijeron, sí, el gobierno pagó 10 millones de pesos por un proyecto. No lo he visto. Pero los empresarios nos han dicho que ellos sí tienen proyectos, tienen estas alternativas. Entonces lo estamos recibiendo, vamos a conocer los proyectos, se tiene que hacer un estudio. ¿Se puede rescatar si existe ese proyecto de 10 millones de pesos? Se tiene que rescatar si hay, pero el problema es que en ningún registro lo he visto yo hasta ahora. ¿Se podría averiguar quiénes lo diseñaron, quiénes hicieron el proyecto, qué arquitectos, qué despacho y por ahí, no? Sí, por supuesto, eso es lo que estamos haciendo. Y ya tenemos... Una copia, al fin que ya está pagado el proyecto. Es que eso se dice, pero yo no lo puedo asegurar porque no tenemos esa información. Se dice que el gobierno... hacemos un llamado a quien hizo el proyecto, si es que lo hizo, para que se comunique con la secretaría y le ponga, pues sí, vamos averiguando de una vez, ¿verdad? Y pero ya empiezan a aparecer los proyectos. Ya no perder tiempo en esto. Mira, lo interesante es que este proceso ha sido liderado por nuestros empresarios. Eso es muy bueno. A ellos les interesa el tema centro de convenciones, tienen un debate entre ellos sobre si debe ser nuevo o debe ampliarse el actual. ¿Tú qué opinas? Si debe hacerse, yo quisiera opinar cuando ya terminemos un estudio, porque eso es lo que se requiere mejorar en el gobierno, que no es un gobierno de ocurrencias, tú ese es el compromiso, sino que es un gobierno que estudie, que presente la evaluación al público. ¿Sería un centro de convenciones del gobierno, el Estado
o del gobierno y los empresarios o de la iniciativa privada? Esas son partes de las alternativas, no solo en cuanto al modelo de construcción, sino al modelo de administración. Una de las propuestas más firmes es una asociación entre el gobierno y la iniciativa privada. Bueno, vamos a ir a una pausa. Regresamos porque también hay que hablar de la jueria. Diantre. Y pensar que creí que nunca podría ver a mis nietos, verlos jugar, aprender, crecer. Las cataratas no son un problema permanente. Clínica Oftálmica Láser, centro oftalmológico de alto nivel con tecnología actualizada para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los ojos. Oftálmica Láser, del Dr. José Antonio García Gómez, egresado de UNAM, cédula profesional 842132 y cédula de especialidad 3443-440, Avenida 27 de Febrero 1810, Colonia Tasta, enfrente del Parque La Ceiba. El día que pude volver a ver fue el día más feliz de mi vida. Y en la deportiva. Oye, ¿qué onda? ¿Mañana entrenamos? No, porque voy a ver al licenciado López Conde. Necesito hacer un poder para mi abogado porque salgo de viaje en febrero. ¿No vas a participar en la carrera? ¿Cuál carrera? La de 7.1 kilómetros que hará la Notaría 17 el domingo 17 de febrero a las 7 de la mañana. ¿No sabías? Checa la convocatoria en su página de internet. Órale, claro que sí lo checaré. Es notaria17detabasco.com, ¿verdad? Informes al 312-5831. La Notaría 17 de Tabasco, apoyando el deporte y la salud. Paz, unión, alegría, esperanza, amor, realización. Para ser mejor, renuévate. Las frecuencias de la BT, compartiendo deseos y propósitos para un nuevo 2013. Molida de res especial a 58.90 el kilo, pollo entero a solo 23.90 el kilo y la mojarra tilapia mediana a solo 28.90 el kilo en la Feria de Bajos Precios. A enero 29 aplican restricciones. Cuidado, la seguridad de su familia es primero. Puertas Automáticas Peláez, con 24 años de experiencia, le ofrece venta, reparación y mantenimiento de puertas residenciales. Visítelos en su nueva dirección, Pedro Fuentes, casi esquina con Malecón. Teléfono 314-5810. Presupuesto sin compromiso. Cubren todo el estado. Puertas Automáticas Peláez tiene su solución.